Cuéntame cómo pasó. En La Rosa de los Vientos muchas veces hemos hablado de médiums, pero hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de hablar con alguien que está considerado internacionalmente el mejor médium español. Buenas noches, Miquel Lizarralde. Un honor que estés con nosotros. Gracias. El honor es mío. Acabas de publicar Diario de un Médium en la editorial Vergara y nos encantaría que compartieras tus experiencias con todos nosotros. Yo no sé si tú te acuerdas sobre qué edad te diste cuenta que tú lograbas ver cosas o presenciar cosas que otros niños no veían. Eso fíjate que a veces cuando me lo preguntan, y que me lo preguntan mucho, tengo que hacer como un ejercicio de reflexión, porque para mí sí hay un evento como que me marcó más a los 11 años, pero yo no tengo un recuerdo de decir, bueno, pues a partir de esta fecha es cuando empecé a ver espíritus, ¿no? A partir de esta fecha es cuando empecé a tener vivencias y experiencias, sino que toda mi vida, toda mi infancia lo he vivido como una cosa normal, ¿no? Y pues mi familia decían, pues el niño tiene mucha imaginación, este niño habla solo, este niño dice unas cosas, pero claro, decía muchas cosas con 4, con 5, con 6, con 7 años, muchas muy mundanas, ¿no? No vamos a ir a esta playa porque hay bandera roja, vamos a ir a la otra. Y según estábamos bajando las escaleras de acceso a la playa, ¡zas! Bandera roja, ¿no? O no va a venir por ahí el autobús que me recoge del cole, va a venir por allí y tal. Pero bueno, mis padres decían coincidencias, ¿no? Casualidades. Y sí que me pasó eso, como que no recuerdo exactamente a qué edad fue, no lo recuerdo. Quizá 8, quizás 9. Me mudé con 11 años de casa y yo sé que fue antes de mudarme, pero no sé en qué fecha fue. Y me pasó eso, que yo iba caminando, ¿no?, al colegio, que tenía que caminar como 1 kilómetro en un camino que pasaba muy poca gente. Y a un lado tenía fábricas, y al otro lado tenía la carretera y después las vías del tren y más fábricas. Y no pasaba mucha gente, pasaban algunos coches, pero pocos, normalmente nuestros vecinos. Y yo iba con amiguillos míos, que íbamos cantando y tal, jugando, una de ellas muy rubia y de ojos muy claros, que yo llamaba Marisol, y de repente pues algunos vecinos se debieron de mofar, y mi madre pues toda preocupada, ¿no?, de que me van a, ¿sabes?, de que me van a hacer sufrir los vecinos. Me dijo, mira, Miquel, no hagas esto más porque vas hablando solo y tal. Y yo no entendía por qué esa gente tenía que decir esas mentiras, porque yo no iba hablando solo, yo iba con otra gente. Y en una de estas dijo mi madre, ya vale, hombre, deja ya de hacer tanto teatro y habla normal. Y dije, que no estoy haciendo teatro, que de verdad voy con gente. ¿Y quiénes eran? Y dije, pues no lo sé quiénes eran, pero los describí. Y al describirlos se quedó muerta, porque la Marisol esta era una prima mía que murió cuando yo tenía 2 años, varios ancestros de ella, ¿no? Una de ellas que tenía 6 dedos en una mano. Entonces yo di unos datos que claro, se quedó muerta. Y ahí es como que ya mis padres empezaron a darse cuenta de que algo era distinto, ¿no? Y yo recuerdo que me hacían rezar mucho. Vamos a rezar. No porque lo vieran algo malo, aunque no lo comprendían, sino más bien porque pensaban que me iba a pasar algo, que la gente que iba a decir, o ¿sabes? Ya. Pero ahí estuve muy protegido, porque hasta esa edad, ¿no?, 11, 12, que me mudé, mis amigos del barrio, mis amigos del cole, mis amigos de la catequesis, eran siempre los mismos. Entonces, vale, Miquel hace cosas raras, pero siempre las ha hecho, o sea, que como que era normal, ¿no? Y yo no me daba cuenta que no era normal. Y con 11 años es cuando ya me asusté, cuando dije, ostras, aquí pasa algo, que lo cuento en el libro anterior, en un nuevo mensaje, que se me presentó un familiar lejano mío y me anunció que iba a morir al día siguiente, ¿no? Y eso iba acompañado como de un montón de sensaciones de fríos, de escalofríos internos, y como algo en las entrañas que me hacía tener que dar esa información, que no me la podía guardar yo, ¿no?
y al llegar a casa, que estábamos en un campamento de fin de semana con el cole, pues tuve esa necesidad, ¿no?, de a cada uno de mis hermanos, a mi padre, a mi madre, individualmente decirles, oye, mañana Manolo va a estar en la caja, vete a verlo, mañana Manolo va a morir, mañana Manolo no estará. Y ocurrió, ¿no? Y al igual que ocurrió eso, ocurrieron otras cosas, algunas muy mundanas, muy terrenales, otras pues un poco más duras, y rezábamos mucho. Mis padres, los pobres, me daban por lo que tenían en su mano, ¿no? La espiritualidad que ellos tenían. Pero yo lo pasaba mal porque yo pensaba que esas cosas habían ocurrido porque yo había dicho que iban a ocurrir. Como si yo lo hubiera creado, ¿no? Y pasé por periodos de ocultarlo, de no querer decir nada. Había gente pues que me envidiaba y quería que le hiciera una lectura, y había mucha gente que tenía miedo de mira cómo mira Miquel, ¿qué estará viendo? Y no podías casi ni ser tú, ¿no? Ya te notabas señalado, ya no estabas relajado como una cosa natural, ya empezaste a notar como que estaban pendientes de ti. Sí, y claro, además en la adolescencia, ¿no? Que quieres quieres ser como los demás, ¿no? Entonces decidí, bueno, pues voy a pasar al tarot, que yo no sabía tarot, pero bueno, yo dije, si hago tarot, pues como que está más aceptado, y si pasa algo malo, no soy yo, ¿sabes? Es el tarot. Y así pasaré más desapercibido. Pero que va, me hice más famoso que Rachelito. Pasó todo lo contrario de lo que yo hubiera querido. En tu familia, que creo que tú eres de un pueblo de Guipúzcoa, ¿alguien tenía o había tenido un don similar al tuyo? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Cuando han ocurrido cosas, o ha muerto alguien, o ha ocurrido alguna desgracia, a veces mi madre ha dicho cosas como sabía, o siempre supe que esto iba a ocurrir, ¿no? Y después de que yo, por decirlo así, saliera del armario, también muchos de mis familiares han tenido sus propios encuentros, sus propias experiencias con los espíritus. Fíjate, mi abuela materna, la madre de mi madre, que era súper católica, apostólica, romana, y que era de un caserío que trabajaba la tierra, y con 8 años ya dejó de estudiar, ¿sabes? Que había que trabajar. Pero ella decía varias cosas, yo no me acuerdo bien porque cuando yo tenía 12 años por ahí empezó con un proceso de demencia senil y tengo pocos recuerdos de ella, pero decía cosas como que, oye, que mis hijas, que mis nueras no vayan a parir al hospital, porque en el hospital hay monjas que te quitan al niño tuyo, se lo venden a los ricos y te dan uno muerto en su lugar, ¿no? Sí, sí. O cosas de, no vayáis a esas fábricas, porque esas fábricas van a cerrar, y que luego han ocurrido, pero a los 20 años. Entonces ella, en su idioma muy católico, cristiano, apostólico, muy rural, pues parece ser que veía cosas, pero ya te digo, todo como muy santurrón, ¿no? Sí, muy hermético además, ¿no? Muy hermético, sí. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a nacer, que fui uno de los pocos familiares de mi edad que han nacido en un hospital, mi abuela se volvía loca diciéndole a mi padre que por favor entra dentro, que lo veas nacer, porque es que las monjas te lo van a quitar y lo venden a los ricos. Y la gente le hacía burla porque era impensable mi abuela, siendo la educación que tenía y siendo tan católica, romana y apostólica, dijera esas cosas. Claro. Y al parecer sí que solía tener presentimientos de ese estilo, ¿no? Ese y alguno más, pero yo te digo, yo he tenido poco. El contacto que he tenido ya más de mayor, ya ella no estaba bien, y cuando ella estaba bien yo no tenía el conocimiento de preguntarle esas cosas. Y sí utilizaba muchas hierbas, plantas, aceites, pero una cosa como mucha gente del campo, una sabiduría más, ¿no? Porque ella pues tenía como en lo que se había criado, ¿no? Con mucho miedo, yo creo, ¿no? Del Dios castigador y del que dirán. En tu libro de Diario de un Medium, tú cuentas que de alguna forma hubo un antes y un después cuando conociste a Marilyn Rosner, que es una de las medium más prestigiosas del mundo. ¿Qué sentiste
¿Qué fue lo que te dijo ella, aunque lo cuentas en el libro, pero para que la gente también se contagie de lo que te pasó, para que la siguieras hasta Canadá? Sí, yo primero, fíjate, la vi en Antena 3, en un programa que creo que presentaba Nieves Herrero, ¿no? Me parece que era ella. Hizo una demostración, yo me quedé prendado de ella y sentí como que la conocía. Y sentí como una conexión que no se puede explicar con palabras, sino álmica, ¿no? De ahí a los años, ya la vi en un congreso que vino a San Sebastián, me senté en primera fila, bueno, fue muy divertido como todo ocurrió. Ella se giró, me miró, me agarró de la mano, me preguntó un par de cosas y me dijo, qué bien que has venido, te estaba esperando, siempre supe que iba a llegar este momento, ¿no? Sabía que ibas a venir, te estaba esperando. Y me escribió su email y se fue, y según se iba girando y me decía, escríbeme, nunca me olvidaré de ti, escríbeme, te estaba esperando y tal. Y lo que yo sentí era como que, fíjate que yo tengo mis padres y los adoro, y mi familia, que la quiero mucho, pero yo sentí como que ese era mi sino, que ese era mi hogar. De hecho, desde el primer día que llego a Montreal y piso tierra canadiense, sentí eso. En la primera clase que me senté, y en el primer oficio espiritual, ¿no? Me sentí totalmente en casa, nada foráneo, y como si pues yo estuviera siguiendo un guión y yo tuviera muy claro que ese era el guión que me tocaba vivir y que era el guión de mi vida, ¿no? Yo siempre digo que la mejor mili que he pasado fue esa. Y ahora cuando voy, porque yo voy mucho a Montreal, sigo sintiendo lo mismo. De hecho, amigos míos que me conocen mucho me dicen, es que Miquel, cuando vienes a Montreal, revives. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que tú dices que de alguna forma fuiste allí como en busca de tu destino, ¿no? Eso es lo que yo sentía. Como que toda mi vida estuve buscando un tren, algo que yo no sabía lo que era, porque yo no tenía ni idea de lo que era un medium, yo no tenía ni idea de lo que era el espíritu. Hablar de tarot casi me daba hasta miedo. Además, algunos millennials no lo sabrán, no teníamos internet, no teníamos información así al alcance de todo, como ahora. Iba a la biblioteca del pueblo de al lado, como a escondidas, ¿sabes?, a ver libros de Jiménez del Oso y tal, que no entendía ni la mitad, con 14 años, con 15 años. Pero sí, es como que de repente soy yo, y de repente tengo la oportunidad de ser yo, de brillar, de mostrarme como soy, de no esconderme, de hacer lo que quiero. Sabía que era lo que el destino del universo me había mandado a hacer, y sin miedo y en un entorno de libre e informado pensamiento, ¿no? Fíjate que yo fui como para un año, acabé estando 2 años y medio. Madre mía. El dinero que tenía se me acabó al 4.º mes por organizarme mal. Y mis padres no me podían ayudar. Mis amigos a veces hacían colectas y me mandaban 60 euros, que como estaba el euro muy alto y el dólar canadiense muy bajo, pues yo lo estiraba como 3 semanas. Pero, no sé, el universo me iba dando y de repente alguien me dejaba un sobre anónimo y de repente alguien me compraba todas las ropas del invierno y de repente alguien me decía, oye, ayúdame a bajar estas cajas de aquí y tal y te doy una propina. Y de repente mi tío, que es mi padrino, me dio 500 euros que, vamos, que aguanté ahí como todo el invierno y más con eso. Y como que las cosas se iban dando para que yo siguiera. Y estuve 2 años y medio. Y cuando fue la hora de volverme también pasó lo mismo. De repente las puertas se empezaron a cerrar. Sí, dices que como que tú notabas señales, como que estabas ahí dudando si te quedabas o si volvías y que empezaste a recibir señales. ¿Qué señales recibías? Fíjate, una cosa que yo hago mucho es jugar con las canciones, ¿no? Tengo una lista de música que me gusta con 1000 y pico canciones, entonces me pongo una pregunta en mi cabeza, la pienso, le voy dando al aleatorio al botón, otra vez, y ya cuando ya visualizo bien la pregunta, la suelto, a ver qué canción me viene, ¿no? O enciendo la radio y pongo que me encuentre una emisora y con la intención de buscar la respuesta, con la intención de la pregunta en la mente, escuchas lo primero que te viene. A mí me venía todo el rato la canción de Michael Bublé, que además es canadiense él, Home,
¿no? Hogar. Que decía, he viajado mucho, he estado fuera, he vivido esto, he tenido esta experiencia, pero ya es hora de irme a casa. Déjame marcharme a casa. Permíteme irme, ¿no? Y una y otra vez. Y de repente en el autobús, y de repente en el cine y tal, ¿no? Y luego pues que el visado que me lo habían renovado 3 veces sin ningún problema, pues ahora me estaban poniendo un montón de pegas para renovarlo y así todo, ¿no? Y de repente que yo no estaba yendo, pues estaba en la universidad del País Vasco, de repente me llaman de no, tienes que venir porque aquí, que había un lío con mi ficha, con no sé qué, un montón de cosas así que fueron ocurriendo a mi alrededor que dije, venga, me tengo que ir. Aparte que ya sentía yo como que se había agotado un camino, ¿no? Tú allí en Montreal con Belén y su equipo hiciste muchísimas cosas. Yo no sé, como has comentado, creo que la mediunidad anteriormente a esas fechas pues no la habías estado practicando y allí puede que la desarrollaras y te ayudaran a controlarla, ¿no? Porque yo creo que casi es lo más difícil, saber controlar cuándo abrir y cuándo cerrar. Eso es, saber identificar qué es la mediunidad, porque yo lo hacía pero sin saberlo, siempre oculto con la evidencia, siempre oculto con el nombre del tarot, con el nombre de las cartas, de la baraja, o sea, con otros nombres, con el péndulo, con tal. Pero yo lo usaba, pero no sabía que lo usaba. Entonces me enseñaron a primero identificarlo y luego controlarlo, ¿no? Y bueno, todo eso está en el diario de un medium, porque tuve la brillante idea de hacer un diario, que en realidad lo hice porque el primer mes y pico no conectaba yo con mis compañeros de allí, tenía mucho tiempo de sobra y dije, bueno, voy a escribir un diario que lo voy a mandar a mi familia, ¿no? Y yo lo fotocopiaba y cada viernes mandaba en un sobre ese diario a mi familia para que supieran todo lo que estaba haciendo. Qué bueno. Bueno, a mis padres no, porque ellos no sabían la verdad de la verdad. Que también lo cuento ahí, lo tenéis que ver, lo tenéis que leer para ver cómo mi madre se enteró. Pero yo les dije una mentirejilla, que no es mentira del todo, pero no conté toda la verdad, ¿no? Yo les dije que iba a ir a mejorar mi inglés, que yo ya hablaba inglés, y a aprender francés. Ajá. No les dije nada más porque no me iban a dejar irme. Claro, pero tú has hecho antes como una comparación que yo creo que tiene la similitud está muy bien utilizada, que es salir del armario. Entonces tú les dices eso a tus padres, pero no les dices eso que tú sientes o que ellos más o menos sabían, pero en ningún momento pensaban que tú ibas a desarrollar eso allí en Canadá, ¿no? Claro. Y entonces me imagino que el shock, que sí, que invitamos a nuestros oyentes a que lean el libro para descubrir ese momento, pero el shock de tus padres fue muy impactante cuando ya se enteran que tú realmente has estado 2 años y medio intentando hacerte un verdadero profesional de la mediunidad. Sí. Pero fíjate que yo nunca quise ejercer de ello. Yo era como una cosa que es una pasión, como quien le gustan los caballos o el fútbol o el tenis, ¿no? Y yo decía, esto yo lo tengo que hacer no por obligación, sino es algo que me daba felicidad en mi corazón, es como que me daba alimento. Y yo nunca tuve ninguna pretensión de nada más, ¿no? Pero sí, mis padres me imagino que lo pasarían mal, porque no sabían lo que era, como yo, o sea, no sabían lo que era un medium, no sabían lo que era la mediunidad. Tenían muchos miedos de que un espíritu me hiciera algo, de que qué dirá la gente, de que fuera una secta. Pero claro, mi madre me decía, mira, tenemos amigos y tal en Londres, podéis ir a Londres a estudiar inglés y vives en San Sebastián al lado de Francia, que puedes ir a aprender francés allí, que esto es un absurdo, que esto es absurdo. Seguro que no hay nada más. Yo, no, pero bueno, fue muy divertido. Y fíjate que después ellos tuvieron sus propias experiencias también, ¿no? Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Pero no fue fácil. Y mi padre me decía, me acuerdo por teléfono, te diría muchas cosas. Yo llorando, él llorando. Pero como no estás aquí, no te las voy a decir. Bueno, luego me imagino que sería ese encuentro íntimo. Sí. Bueno, y tú te Bueno, luego venían a todos los eventos que hacía yo. Claro. Bueno. Luego sacarían pecho y orgullosos, ¿no? Con pancarta, casi.
¿Tú te convertiste de algún modo, se puede decir, en un alumno aventajado de Marilyn Rosner? Y yo no sé si en algún momento el alumno ha superado a la maestra. No, por Dios, ¿cómo va a ser eso? Eso es lo que dice ella, pero no. Yo aún tengo mucho camino para recorrer hasta llegar a lo que ha llegado ella. No. Eso yo creo que con el tiempo, ¿no? Yo a Marilyn le he visto levitar. ¿En serio? ¡Qué guay! Sí. Le he visto hacer trance, que yo lo hago. Lo he hecho también, pero no me gusta porque me produce... O sea, trance es que tú sales de tu cuerpo, ¿no? Y un espíritu, pues, usa tu cuerpo como... Que no es que entre del todo, pero usa tu cuerpo como una marioneta, ¿no? Uh-huh. Y te puede cambiar la voz, te puede cambiar la cara, puedes hablar en otro idioma, puedes hablar como en palabras de otra época, ¿no? Y yo eso lo he hecho, pero no me gusta, se me hace muy desagradable. Uh-huh. Le he visto hacer esa cantidad de cosas a Marilyn. Y eso, Miquel, si lo haces, ¿lo controlas también para expulsarlo? Porque... Sí, claro. Vale. Tú imagínate que es como, ¿cómo te diré yo? Que estés en fila, ¿no? Uh-huh. Y el siguiente que está detrás de ti en la fila está a 10 metros de ti. Pero de repente le permites que se acerque mucho, de tal manera que te hable ahí al oído o en el cogote casi, ¿no? Pero no es que llegue a entrar, sino que es como si agarraran tus facciones, tu voz, tus cuerdas vocales, tus brazos, tus manos y los utilizaran para expresar, ¿no? Uh-huh. Pero no que llegue a entrar. Pero sí es verdad que hay que saber hacerlo porque puede ser peligroso, claro. Uh-huh. Sobre todo por la cantidad de energía que requiere eso, ¿no? Puedes te agotas, ¿no? Enfermar, claro. Te quedas agotado. Sí. Uh-huh. Sí. Y o sea, ¿la has visto levitar? ¿La has visto hacer eso? ¿Y alguna cosa más que tú has dicho? Yo eso ya no lo hago, ¿o sí? ¿O lo has hecho todo? El trance lo he hecho, pero no me gusta hacerlo en público porque para mí no es agradable. Físicamente, quiero decir, uh-huh. es desagradable por las sensaciones. Claro, tú imagínate que tú sientes lo que sentía el espíritu cuando murió. Si le cortaron el cuello, tú sientes que te están cortando a ti el cuello, ¿no? Uh-huh. Se murió de infarto, tú sientes que tu corazón se para, ¿no? Se le arrolló un camión, tú sientes el peso del camión sobre ti y el crujir de los huesos, los escuchas. Entonces no es agradable. Y creo que como una demostración de así un poco más parafernalia, pues está muy bien, pero para hacer mediunidad no hay necesidad, ¿no? Claro. Además, requiere un tiempo, necesitas tiempo y energía para entrar en ese estado y salir de ese estado, ¿no? Podría uh-huh. hacer por día o algo así, porque te deja muy cansado, a mí al menos, ¿no? Uh-huh. Yo he visto hacer muchas cosas a Marilyn, y su marido, que era un sabio, profesor emérito de la Universidad Concordia, doctor en literatura, en religión comparativa, era un diácono de la iglesia anglicana, uh-huh. bueno, un erudito. Bueno, a ti te cayó fenomenal. Sí. Yo la mitad que él hablaba yo no lo entendía al principio, porque es de Estados Unidos, él es, aunque está en el cielo, y al principio no le entendía nada. Pero al poco de llegar, Marilyn ya me bautizó como su sobrino adoptivo. Uh-huh. Que ahora se le olvida decir la parte esa de adoptivo. Y hay gente que piensa que es mi tía de verdad. Sí, tengo que ir explicándolo después. Y al poco tiempo vino él con su tirilla y todo, que era un hombre muy serio. Un gran hombre, un cielo de hombre, pero te imponía con una voz muy profunda. Me dijo, Miquel, tengo que hablar contigo. Y yo digo, Clubs, he hecho algo, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Me dice, si Marilyn es tu tía canadiense, eso me hace tu tío. O sea que a partir de ahora llámame tío John. Sí, y luego al poco ya empecé a trabajar con él en su casa, que tenía una oficina en su casa, y vivía allí prácticamente. Uh-huh. Y luego me veían pasar apuros, a veces económicos, ¿no? Entonces, pues, cogía a Marilyn y decía, he ido al que cosas de esas las he puesto también en el libro, y decía, he ido al supermercado y fíjate, resulta que había una rifa y me ha tocado y no sé cuántas manzanas, panes, leches, tal, y llenaba toda la nevera, ¿no? O de repente decía, ay, Miquel, ha venido no sé quién y
se ha equivocado y me ha pagado 2 veces la consulta. Mira, estos $100 para ti. Que yo sabía que era mentira, pero... Ya, sí que tenía esa argucia para no hacerte ver como que te lo estaba dando, sino que era porque le sobraba. Claro, y luego me mandaba a limpiar no sé qué, y dice, bueno, como tenías que haberlo terminado en 1 hora y has estado 3, déjame darte una propina, que te lo mereces y tal. No, desde siempre hemos tenido una conexión increíble, con su marido también. A mí me costó entender al marido, primero el inglés, y luego él daba clases de religión comparativa, y iba a la clase, yo entendía el inglés, pero es que el concepto no lo entendía. Era un hombre, pese a tener todo ese bagaje cultural, él hacía psicometría, lo que nosotros llamamos psicometría, que no tiene nada que ver como en psicología, ¿no? Con datos, ni analizar, ni hacer ningún estudio empírico, sino que la psicometría se trata de percibir y de captar y de leer información que llevan los objetos referente a la persona portadora de esos objetos, ¿no? Y era un fenómeno. Te estaba hablando de las virtudes de María Magdalena y no sé qué, no sé cuánto, y las interpretaciones erróneas que hicieron no sé qué concilio de la Biblia y tal, que tú no entendías nada, y él parecía que estaba, vamos, dándote los buenos días porque hablaba así súper fácil, pero... Que contextualizaba todo perfectamente, tenía un control y que sabía muchísimo de historia y entonces rápidamente te relacionaba una cosa con otra. De literatura, de todo. O sea, que era estupendo el conversar con él, cuando le entendías, claro. Eso, que me costó 1 año y pico empezar a entender sus conceptos, que yo ya fui con un buen nivel de inglés. Al principio no le entendía el inglés, pero los conceptos, 1 año y pico. Y luego de repente cogía y decía, a ver, dame un reloj, ¿quién me da un reloj? Y cogía el reloj y no me digáis de quién es, no sé qué. Se iba y al volver cogía el reloj y te hacía una lectura de tu personalidad increíble, ¿no? Qué bueno. Es una maravilla porque Marilyn, eso me han enseñado a mí y lo he podido practicar mucho en Montreal, que es un sitio tan plural, con tantas personas de tantos lugares del mundo, porque en casa de John y Marilyn, que yo vivía prácticamente allí, ella es judía ortodoxa, yogini, y se le apareció a Jesucristo cuando tenía 4 años. Él es un cura anglicano. Y allí cada día llegaban musulmanes, llegaban metodistas, hindúes, de todo tipo. Ahí la casa estaba abierta siempre y está. Para quien sea, del color que sea, de la región que sea, para lo que necesite. Si pueden ayudar, sí. Sí. ¿Y tú llegaste a aprender también a través de un poco lo de la psicometría? ¿También tienes esa posibilidad? Sí, practicamos, sí. De hecho, eso es una cosa que hemos practicado mucho, ¿no? Telepatía. Y yo lo intento enseñar además. Telepatía, psicometría, lectura de auras, el péndulo. Luego aprendí un montón de cosas que ya no me acuerdo, porque recibí clases de astrología, pero como no se me queda, pues no. Recibí clases de Kabbalah, que tampoco me acuerdo, de lectura de manos. Tú imagínate que teníamos clases todos los días, pero además, entre nosotros, los que convivíamos allí, claro, nuestro ocio muchas veces era de, venga, vamos a hacer una sanación, venga, échame las cartas, o venga, yo te echo la runa, tú me echas las cartas, yo no sé qué, se quedan 24 horas. Claro, con lo cual estás desarrollando en todo momento todo eso. ¿A ti qué era lo que mejor se te daba? La mediunidad, sí. La charla con Miquel dio para muchísimo más y fue tan generoso contándome sus experiencias y cómo al volver a San Sebastián todo se confabuló para practicar muchas de las cosas que había aprendido en Montreal, que os convoco a un segundo capítulo de Cómo convertirse en medium en Cuéntame cómo pasó. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.